Gloria a Dios. Gloria a Dios, iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es un privilegio de que podamos decir gloria a Dios. Es un privilegio de que podamos decir gloria a Dios. Es un privilegio de que todo aquel que ha aceptado al Señor Jesucristo tiene el privilegio de decir gloria a Dios. Es un privilegio porque ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Oye esto, iglesia, y vio que Dios es bueno. Y vio que Dios es bueno. Aceptó a Jesucristo. Escuchó la palabra de Dios. Escuchó la buena palabra de Dios a través de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Se arrepintió. Se convirtió a los caminos. Ha guardado la palabra de Dios. Puede decir, gloria a Dios, gloria a Dios. Se ha dado de cuenta que Dios es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es bueno? Porque a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo podemos ver que de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios te amó. Y te sigue amando. Y nos sigue amando. Gracias a Dios por lo que ya se han escuchado la palabra de Dios. Y se han arrepentido. Y gracias a Dios por sus vidas y que Dios les bendiga en su nueva vida como cristianos y creyentes. Y los que todavía aún no están decididos, el tiempo es ahora. El tiempo es ahora para que todo aquel que no ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, el tiempo es ahora de decir, yo acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, porque mañana no es garantizado para nadie. Y Dios nos viene hablando desde temprano y sin cesar que el día se acerca, que la hora viene, que será como ladrón en la noche. Será cuando menos uno lo espera. Será como un abrir y cerrar de ojos. Será un de repente. Yo tengo que estar preparado, porque yo quiero decir gloria a Dios ese gran día. Y Dios, que es bueno, Dios le perdona de sus pecados. Y uno va a decir gloria a Dios, reconociendo que Dios es bueno. Dios es bueno y todo el tiempo. Pero el tiempo es ahora de buscar de Dios, porque el tiempo está cerca. El día está cerca. El día está cerca. Dice, el que tiene ojos puede ver las señales. Y el que tiene oído puede oír la palabra de Dios. Puede ver la palabra de Dios que se está cumpliendo día a día. Y todo está iniciando, todo está indicando que el fin se acerca. Y que esto se acaba. Y que pronto vamos a escapar de esta tierra. Y diremos gloria a Dios. Dios es bueno, porque fuimos obedientes y pudimos escapar a tiempo. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga de una manera especial a cada uno que se encuentra aquí. Dios le bendiga a cada uno. Gracias, Señor. Dios le bendiga a cada hermano, cada hermana que se encuentra aquí.
Dios bendiga a cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada familiar que nos acompaña como iglesia en este momento. Que Dios le bendiga de una manera especial, y sabemos que la manera especial de Dios de bendecirnos es hablándonos. Es hablándonos y que nosotros podamos entender lo que Él nos está diciendo. ¿Para qué? Para que alcancemos el fin que estamos esperando. Amén. Porque estamos esperando un fin. Tenemos un destino. Tenemos un destino. Escuchen esto. Tenemos un destino. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Oigan esto, iglesia. El firmamento anuncia que todo está preparado, que la gloria de Dios está preparado, que el día viene. El día viene. ¿Para qué, iglesia? No para que estemos tristes, para que estemos alegres, porque hemos confiado. Vamos a recibir la vida eterna, pero en victoria. ¿Por qué? Porque vamos a los cielos, donde cuentan la gloria de Dios. Donde se cuenta la gloria de Dios. Vamos a estar donde se cuenta la gloria de Dios. Amén. ¿Quiénes trajeron Biblia, iglesia? Recordemos ese versículo que el Señor nos dio. Vamos a ponernos de pies para ir a la poderosa palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, querida iglesia. Dios le bendiga de una manera especial. Y permítame decirle que cada uno que se encuentra aquí ha vencido, ha dejado de hacer lo que estaba haciendo, y no es fácil. Que Dios le bendiga de una manera especial a cada uno que se encuentra con nosotros, acompañándonos como iglesia. Que Dios le bendiga de una manera especial. Y Dios nos va a hablar, porque Dios nos ama. Dios nos ama. Vamos a ir al poderoso libro de Oseas. El libro de Oseas, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Vamos a decirle: Espíritu Santo, háblanos. Queremos oír voz de Dios. Queremos que Dios nos hable, porque la voz de Dios da dirección para que podamos alcanzar el fin que cada uno tiene que estar esperando, que es la vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir al poderoso libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Háblanos, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Pueden tomar asiento, querida iglesia. Padre, hemos leído tu palabra. Hemos leído tu poderosa palabra. Ahora te pedimos, Señor, que nos hables
Háblanos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Háblanos, Señor. Sabemos, iglesia, que Dios es bueno. Sabemos que Dios es bueno. Sabemos que Dios es bueno todo el tiempo porque nos habla. Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que habla. ¿Y nos habla para qué? Para ayudarnos. Nos habla para que nos guardemos de lo malo, para que nos guardemos del pecado. Porque el diablo anda viendo para ver quién él tienta, a quién él le hace la propuesta para que caiga en pecado. Esa es la función del diablo. Porque cada vez que una persona cae, obedece al diablo, obedece al enemigo y cae en la tentación, se concede el pecado. Y eso es victoria para el enemigo. Y cada vez que una persona, y mucho menos el pueblo de Dios, cuando Dios ve el mundo, cuando Dios ve al mundo que anda en pecado, Dios entra en ira. Dios entra en ira porque Dios no puede ver lo que su creación está haciendo. Ahora, Dios nos está hablando de su pueblo. Dios también está viendo las obras de su pueblo. Dios está viendo las obras de su pueblo. En este pasaje bíblico, Dios decidió y dijo: mi pueblo fue destruido. Mi pueblo fue ¿qué? Destruido. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando Dios dice que le faltó conocimiento, ¿qué Dios nos quiso decir? Oye esto, iglesia. Cuando Dios dice que a mi pueblo le faltó conocimiento, es que el pueblo de Dios no pudo discernir entre lo bueno y lo malo. No pudieron discernir entre lo bueno y lo malo. No pudieron discernir los tiempos. Oye esto, iglesia. El pueblo de Dios no sabía el significado de la palabra pecado. No tenían el significado claro de qué era pecado. Y seguían practicando el pecado como en los días de Noé. Cuando Noé le predicaba, no supieron identificar entre lo bueno y lo malo. Noé le estaba hablando de que Dios había visto la maldad del mundo, que Dios había visto la maldad de su creación, que era de irse de constante al mal, de practicar lo malo,
de lo que a Dios no le agrada. Y Dios nos dice que es lo que a Él no le agrada en su palabra. Dios nos dice que es pecado en su palabra. Y el pueblo de Dios desechó el conocimiento de la palabra de Dios. El pueblo de Dios no entendió la palabra de Dios. Dice Dios, ¿sabe cuál fue el problema? Que no entendieron. No entendieron. Y en el diluvio se perdió pueblo de Dios. En el diluvio se perdió pueblo de Dios. Pueblo que pensábamos que iba a ser salvo. Pero Dios tuvo que destruirlo. Dios tuvo que destruirlo. Se tuvieron que quedar. ¿Sabe por qué? Dios tuvo que destruirlos. Se tuvieron que quedar. ¿Por qué? Porque al no poder identificar los tiempos, al no poder identificar lo malo bueno y lo bueno malo, y al Dios ver eso, Dios lo llamó como una señal. Dios lo llamó como una señal que íbamos a ver para este tiempo. Que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso lo iban a llamar por malo. A lo bueno. Las cosas de Dios, las cosas del cielo, lo que Dios tiene preparado para los que creyeron, lo llaman malo aquí en la tierra. Lo llaman malo. Y Dios vio la maldad. Dios le dijo, le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. ¿Por qué? Porque no entendieron. No entendieron. Por eso Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. El sacerdocio viene siendo el cuerpo de Cristo. Porque todo el cuerpo le sirve a Cristo. Todo el cuerpo le sirve a Cristo. Y por falta de conocimiento, la ira de Dios está sobre la tierra. Porque llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Dios dice, tienen oídos y no oyen. Lo llaman bueno. Ojos tienen y no ven. Lo llaman bueno. El Señor nos habló una vez. Nos dice que para estos tiempos al justo le quitarían su derecho y se lo darían al impío. Al que hace el bien, al que practica el bien, lo van a llamar por malo. Esa es una señal. Pero al justo lo llamarían por malo y le darían el derecho al impío. Pero ¿qué es lo que nos dice Dios? Mejor es estar bien visto delante de Dios antes que delante de los hombres. Mejor es ser reconocidos como justos delante de Dios antes que delante de los hombres.
Mejor es agradar a Dios que agradar a los hombres. Y una manera de agradar a Dios, iglesia, es obedeciendo su palabra y pidiéndole a Dios sabiduría para poder entender su palabra. ¿Por qué? Porque por llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, eso nos va a impedir ir a los cielos. A los cielos que cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Muchos, Dios nos habla a través de su palabra. Jesús predicó la palabra de Dios y Jesús dijo: esta palabra no es mía, sino de quien me envió. ¿Y quién envió a Jesús? Dios. Jesús vino a hablar palabra de Dios. Jesús no vino a dar conocimiento de qué es lo que a Él no le agrada, qué es lo que al Padre le agrada y qué es lo que al Padre no le agrada. Y fueron en contra de lo que Jesús dijo. Jesús anunció que guardáramos las leyes, los mandamientos y los estatutos que en este libro hay, que en este libro hay. Amén. Así que guardamos la palabra de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo se nos revela y entendemos quién es quien nos está hablando, vamos a tener conocimiento. Porque muchos no saben que el Espíritu Santo le está hablando, o si saben, lo llaman por malo. Lo llaman por malo. Y nos dice que el pueblo de Dios fue ¿quién, iglesia? El pueblo de Dios. Le faltó conocimiento, por eso Dios tuvo que destruirlo y echarlo del sacerdocio. Santo. Porque olvidaste la ley de tu Dios. Llamaron malo a la ley de Dios. Amén. Llamaron malo. Oye esto, iglesia. Llamaron malo a la gloria de Dios. Llamaron malo a lo que Dios tiene preparado para su pueblo. Porque si lo hubieran llamado bueno, estuvieran delante de su presencia. Si hubieran reconocido que es bueno, estuvieran delante de su presencia. Y los que están delante de la presencia de Dios deben de confesar que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Lo que tenemos a cabo, iglesia, la creación de Dios, que el hombre ha destruido, que el hombre ha maldecido, la vamos a tener nuevo en los cielos. Ya los firmamentos lo cuentan, la obra de sus manos lo cuentan. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ya los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios hizo esta tierra con sus manos, hablando, y sus manos. Y el hombre la maldijo. El hombre la maldijo. El hombre se la puso en las manos al diablo, maldiciendo la obra de Dios. Y a través de su conducta, a través de su amor, pero así lo anuncia la palabra de Dios.
que esto lo estuviéramos viendo, lo estaríamos viendo para estos tiempos, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Eso lo podemos ver. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por eso vamos a ver, iglesia, y Dios nos dice que son de sus sacerdocios, que son de sus sacerdocios, su pueblo y su sacerdocio, están poniendo la gloria de Dios, lo que Dios ha creado con sus manos, por malo, insultando la obra de Dios, insultando los cielos que Dios ha hecho para su pueblo, tomándolo por poco, hablando como sea. Por eso Dios dijo que todo lo que se quedará aquí se quemará, porque ya esta tierra está maldita por el hombre. El hombre la ha maldecido con sus obras y con lo que ha salido de su boca. Ha maldecido esta tierra, ha entristecido a Dios, que Dios dice: yo vengo pronto. Oye esto, iglesia, Él viene pronto por cristianos maduros, por cristianos maduros. Oye esto, iglesia, ¿por qué pereció el pueblo de Dios? Porque le faltó conocimiento. El cristiano maduro va a tener conocimiento. El cristiano maduro es el que tiene conocimiento. El cristiano maduro es el que puede reconocer: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Quiénes están preparados para ese gran día, iglesia? Yo voy a ir a gozar con la gloria de Dios. Yo quiero salir de esta tierra corrompida y maldita por los hombres, porque llamaron a la gloria de Dios malo, a la obra y lo que anunció su firmamento malo. En vez de acercarse a Dios, se fueron alejando de Él, se fueron alejando de Dios, atrás de sus propias concupiscencias. Oye esto, iglesia, atrás de mandamientos de hombre, atrás de dogmas de hombre. El hombre dijo: esto es malo, y el hombre y el cristiano dijo: lo de Dios es malo. El hombre dice: lo de esto es bueno, esto es bueno. No, si Dios dice que es bueno, es bueno. Si Dios dice que es malo, es malo. Si Dios dice que es pecado, es pecado. Tenemos que cuidarnos de el pecado. ¿Por qué? Porque si no nos cuidamos del pecado, vamos a quedar en el grupo que no entendimos. Que no entendimos. No entendimos ¿qué? La voluntad de Dios. No entendimos la palabra de Dios. Porque para ir al cielo hay que entender la palabra de Dios. Hay que creerla y guardarla. Amén. Al pueblo le faltó conocimiento. Esta palabra puede sonar extraña ahora, pero después vamos a entender que al pueblo le faltó conocimiento. Por eso no pudieron entrar. Por eso tuvieron que ser desechados del sacerdocio. Y como muchos anuncian por ahí también, que muchos están predicando y no saben ya que están desechados. No cuentan con el respaldo de Dios. Están desechados del sacerdocio. Amén. Por eso que tenemos que procurar entender la voluntad de Dios. No perecer por falta de conocimiento. ¿Por qué? Dios viene por una iglesia que se ha guardado del pecado. Una iglesia sin arrugas y sin manchas. Y yo no creo
que en los cielos de Dios hay arruga y mancha. Amén, iglesia. En el cielo no hay arruga y mancha. Ni el firmamento anuncia arruga y mancha. Porque en Dios no puede estar nada con arruga y mancha. Amén. Y mucho menos si no fue formado por Dios, tiene arruga y mancha. Es arruga y mancha. Si no ha venido de la gloria de Dios, tiene arruga y mancha. Amén. Si no ha venido de la gloria de Dios, tiene arruga y mancha. Es que hecho por los hombres. Es que hecho por los hombres. Dios quiere que nos guardemos de las arrugas y las manchas, de los dogmas de hombre, de los mandamientos de hombre, y que creamos en Dios y su palabra, y que creamos de todo, del principio al fin, de lo que está escrito en este libro. Y Dios llamó a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. ¿Por qué? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. ¿En qué Dios nos manda a poner nuestros ojos? En su ley. En su ley. Que Dios nos manda a guardar, iglesia. Su ley. Dios nos manda a guardar su ley. Dios nos manda a guardar su ley. Para ser salvo, iglesia, ¿qué hay que hacer? Guardar la ley de Dios. ¿Qué hay que hacer, iglesia? Hay que guardar la ley de Dios. ¿Por qué? En los cielos vamos a tener que ¿qué? Guardar la ley de Dios. Amén. Vamos a tener que guardar la ley de Dios. ¿Y qué nos dice Dios? Que meditemos en ella de día y de noche. Y que la llevemos atada a nuestro cuello. Y que la tendremos impresa en nuestro corazón. Y que nunca se aparte de nuestras bocas. En ellas meditarás de día y de noche. Que nunca se aparte de nuestra boca. ¿Qué, iglesia? La ley de Dios. Porque si somos obedientes a la ley de Dios, es donde vamos a ver los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Porque Dios creó cielo nuevo y tierra nueva, donde no va a haber dogmas de hombre, donde no va a haber mandamientos de hombre. Y aquel que se deja reír por mandamientos de hombre, ese va a ser desechado. El que sigue mandamientos de hombre, lastimosamente no puede ir a los cielos que cuentan la gloria de Dios, porque ahí no va a haber mandamientos de hombre. Ahí va a haber un solo rey. Ahí va a haber un solo rey, que es Jesús, de Nazaret, que es Jesús. Amén. Y oye lo que nos dice. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Suena duro. Suena duro. Yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué? Porque los que guardan la palabra de Dios están bajo la promesa de Dios, que por tu fe serás salvo tú y tus hijos. Amén, iglesia. Por tu fe. Por tu fe. ¿Y qué es fe? Creer en la gloria de Dios. ¿Qué es fe? Creer en el
firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué es fe? Creer que Dios viene pronto. ¿Qué es fe? Apartarse del pecado, guardar las leyes de Dios, guardar los mandamientos y estatutos que están en su palabra, porque eso es lo que nos va a garantizar. Dios no va a pasar por sus leyes y sus mandamientos para ver si lo guardamos. Si no lo guardamos, de nada sirve. Él no va a pasar por sus leyes y por sus mandamientos. El gran día, Jehová Dios va a reunir a su pueblo, y delante de él y su presencia va a ver si el alma o la persona que está delante guardó sus leyes y sus estatutos. Y si ha guardado sus leyes y sus estatutos, es merecedor de los cielos que cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, porque has guardado mis leyes, porque has guardado mis estatutos, porque has guardado mi palabra, y porque fuiste un cristiano maduro en la fe. Porque fuiste un cristiano maduro en la fe. Pero el que sale de aquí, de esta tierra, sin aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador, ya será condenado para el lago de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? ¿Por qué? Jehová Dios nos dice que ese pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, porque olvidaste la ley de tu Dios, porque olvidaste la ley de tu Dios. Lo que tenía que seguir no lo siguieron. Lo que tenía que tomar en cuenta el mundo y el pueblo de Dios no lo siguieron, que fue la ley de Dios. También yo me olvidaré de tus hijos, porque la bendición viene sobre nosotros y nuestros hijos. Y cuando desobedecemos y la persona quiere vivir en el pecado, Dios dice que desechará a la persona, al pueblo, al sacerdocio que se olvidó de su ley, que hizo lo que sea parte de su ley, y se olvidará de sus hijos. No tendrá cuidado de sus hijos. No tendrá cuidado de sus hijos, iglesia. Así que es muy importante, todo aquel que ha escuchado esta palabra, arrepentirse en este momento y decir: Señor, yo me arrepiento del mal. Yo me arrepiento de no guardar tu ley, tus mandamientos y tus estatutos y tus decretos, porque tu pueblo fue desechado, porque no guardaron tus leyes, tus mandamientos y tus estatutos y tus decretos. Yo me arrepiento, Señor, de no guardarlos. Y en este momento, Señor, te digo que yo voy a vivir una vida que guarde tus leyes, tus mandamientos y tus estatutos. Y sé, Señor, que no seré desechado, porque de tal manera usted nos amó, que ha mandado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que se arrepintiera de su pasada manera de vivir, de su manera pecaminosa de vivir, siguiendo al mal y haciendo daño, viviendo fuera de tus leyes, Señor,
usted envió a su Hijo para que todo aquel que creyera y se arrepintiera de esa manera de vivir, Señor, recibiera la vida eterna a través de su Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Así que, Padre, yo te doy gracias por la oportunidad, por la nueva oportunidad que me has dado. Y gracias, Señor, porque sé que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Y yo estaré preparado para ese tiempo, Señor, porque no deseché tu palabra, Señor. No deseché. Y el que ha hecho esta oración ha demostrado que tiene entendimiento. Tiene entendimiento que el camino que lo puede llevar a la salvación y a la vida eterna se llama Jesús. El camino que lo lleva al cielo, donde está nuestro Dios esperando a su pueblo, se llama Jesús. Y esa persona tiene entendimiento. Y que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Porque ha hecho la mejor decisión de su vida. Y para estos tiempos, oye esto, iglesia, se van a salvar gente que pensábamos que no se iban a salvar. Y gente que pensábamos que se iban a salvar son las que Dios le va a desechar. Gente que pensábamos que se iban a salvar. ¿Por qué? Porque formaban parte del sacerdocio, pero fueron desechados porque no entendieron la voluntad de Dios. No entendieron la voluntad de Dios. No entendieron la palabra de Dios. No entendieron al Espíritu Santo de Dios. Le faltó conocimiento. Y nos dice Dios, como en los días de Noé, así será para estos días la venida del Hijo del Hombre. Y vamos a ver que como en los días de Noé, al mundo le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. Y la gente conocían de la palabra de la ley. Conocían de la palabra, pero no la guardaron. No la guardaron. No la guardaron. No la guardaron. Porque Dios se fijó en el que guardó la palabra de la ley. Dios se fijó. Ahora estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia para que todo aquel que crea en Jesucristo se arrepiente, reciba la misericordia de Dios. Pero hay que seguir guardando la palabra de Dios. Hay que seguir siendo obedientes a Dios. Porque en el cielo vamos a tener que ser obedientes a Dios. Amén. Y nos dice, vamos a ponernos de pies, querida iglesia. Vamos a ponernos de pies. Gracias a Dios. Y nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No conocimiento de la palabra, sino entender lo que la palabra dice. Gracias. Sino entender lo que la palabra dice. Interpretar la palabra de Dios. Interpretar el mensaje que en este libro está. Porque Dios es bueno, Dios es amor. Sí, Dios es bueno, Dios es amor. Pero el que lo desecha a Él, el que desecha la obra de sus manos, el que por su causa fue maldita esta tierra, por el mal del hombre, por la maldad que estaba en el corazón del hombre. Por eso que dice que el mundo entero está bajo el maligno. Oye esto, iglesia. Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno. Pero ¿quiénes son los únicos que no están
bajo el maligno? Los que entendieron, los que tuvieron conocimiento de la voluntad de Dios, los que fueron maduros en entender la palabra de Dios. Amén. Porque hay que tener fe. Hay que tener fe. Y un espíritu acorde a la voluntad de Dios para entender a Dios. Amén. Así que le damos gracias a Dios por su palabra. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno que se encuentra aquí reunido como iglesia. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno que nos ha acompañado como iglesia. Que Dios le bendiga de una manera especial. Y la manera que Dios nos bendice es hablándonos. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda. El que se arrepiente de su mal. Dice, el que confiesa su mal, el que confiesa sus mal, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. El que se aparta de haber blasfemado contra Dios, se aparta, no, blasfemado contra Dios no. El que ha hablado mal, de los cielos de Dios y de la creación de Dios con sus manos, tiene que arrepentirse, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. La tierra también contaba la gloria de Dios, pero el hombre la maldijo. Con sus actos que no eran agradables a Dios. Y dice Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que le damos gracias a Dios por su gloria y por el anuncio que nos hace el firmamento, que los cielos están preparados. Los cielos están preparados para los que quieren vivir en paz. Los cielos están preparados para los que quieren adorar a Dios. Los cielos están preparados para los que han guardado las leyes de Dios, los que se han guardado del mal para Dios, para ese gran día. Los que se han guardado del pecado para Dios, para ese día. Así que le damos gracias a Dios por su palabra, por la vida de cada hermano, por la vida de cada hermano, por cada hermana, cada amigo, cada familiar, cada ministro de la palabra que nos ha acompañado durante este tiempo. Que Dios les siga bendiciendo de una manera especial y que la paz de Dios esté entre todos. Denle un abrazo a su hermano, denle un abrazo a su hermana, denle un abrazo, dile la paz de Dios. Que Dios les siga bendiciendo de una manera especial. Reciban un fuerte abrazo. Y Dios nos habla porque nos ama. Dios quiere que seamos como Zaqueo. Podemos ser bajos de estatura, pero tenemos que ser grandes y abiertos en la fe, para poder entender los misterios de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ya Dios ha creado, ha hecho obras nuevas con sus manos. La gloria de Dios lo cuenta. Cuando estemos en los cielos nuevos y la tierra nueva, vamos a ver la gloria de Dios, por la cual Dios nos ha estado hablando durante todo este tiempo, y vamos a ver que valió la pena. Valió la pena. Vamos a decir gloria a Dios, que obedecimos justo a tiempo y estamos en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Que la paz de Dios esté con todos, y ponemos en la mano de Dios esta semana que viene. Ponemos nuestros días de oración en las manos de Dios. Que Dios nos ayude y nos podamos reunir para ver qué es lo que Dios nos tiene a través de su Santo Espíritu. Y también nuestras próximas reuniones
Si es la voluntad de Dios que estemos aquí, le damos la gloria y la honra, porque sabemos que Dios es bueno. Y a los que aman a Dios, todo lo que ocurre es para bien. Así que le damos gracias por una oportunidad más de reunirnos en su presencia, y que la paz de Dios les siga bendiciendo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Amén. La paz de Dios. La paz de Dios.